Bueno, hoy toca mañanita de rock fishing en playa. Vamos a ver qué tal se da el día de hoy. Hace tiempo que no hace una jornada desde playa. Está lleno de lisa, pero lleno, ¿eh? Vamos a movernos. Voy a ir a la zona aquí cerca que ves ahí delante, que desemboca agua, a ver si tenemos algo de suerte. Vamos a probar por aquí, a ver. Vamos a probar por aquí mismo. Voy a poner algo pequeñito en los primeros lances, a ver. Porque llevo el pachinko 100. Llevo el pachinko y no quiero hacer mucho ruido en los primeros lances, como digo. Voy a meter algo pequeñito, como esto, un pasante hundido. Este es el... ¿cómo se llamaba? Flopper 55. A ver si les mola. Así con un color blanquito. Subir algún salgo, alguna lubinita por aquí. Bueno, trabajándolo despacio, aquí en la desembocadura. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Luego también voy a probar la superficie, obviamente. Nada, vamos a movernos. ¡Dios! ¡Oh! ¿Hay una lubina? ¿Qué son? Son lubinas cazando con cormarín. ¿Qué cojones? Así me pegan en la superficie y me muero. No, tío, pasan de ello. Me han puesto un mino, joder. Estaban cazando con el cormarín. ¿Qué leche me estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? Creo que eran 3 o 4 lubinas, tío. No puede ser, tío. No sé, pero voy a salir de dudas poniendo un mino. La superficie no les ha molado, creo que les ha asustado, de hecho. Pero es que está pegando una hostia aquí el cormarín, cazando... Es que hay bancos de lisas pequeñas. Mira cómo se está poniendo el cormarín este. Se está poniendo, pero fino filipino. Fino filipino se está poniendo. Espero que no me pique el mino. Pero os digo, me parece haber visto... Yo creo que eran lubinas, tío. Pero es que me parece súper raro. Nunca he visto eso de 3-4 lubinas atacar, tío. Juntas. Mira, es que está el cormarín loco. Y os digo, iba detrás las lubinas. Creo que eran lubinas, o a lo mejor eran aljobas. Porque tengo miedo que me pique el cormarín. El maldito cormorán este. Ese es el único miedo que tengo. Vale, que a lo mejor serán lisas, pero
Han atacado, tío, a los peces. Qué pasada, tío. Pues si llego a tener un minnow allí, tío. Si llego a tener un minnow, a lo mejor habría tenido alguna otra opción, pero he puesto la superficie y creo que lo he asustado. Vamos a parar por aquí. Madre mía, de pescado que hay. Es que no se imagináis. Hay peces que hay por aquí abajo. Hay microtalla, pero así enano, un montón. Y lisa. Pero bancos enormes. Qué locura. Qué locura. Hola, ¿y ese salgo en superficie? ¿Cómo? Ese salgo está enfermo. ¿Lo estoy viendo? ¿Y ese salgo que hace ahí? Ese salgo está enfermo. Nunca he visto un salgo en superficie, fíjate. Fíjate. Ese salgo está enfermo. No me fastidio. Mírale cómo sube. Ahora se asusta. Qué leches. Me parece que estoy viendo lubinas por ahí abajo, tío. Alguna lubina creo que hay. Pero estas que las engañan, ¿sabes? ¡Wow! Vaya ataque. Ah, lo he visto ya. ¡Wow! Sí, sí, ya lo he visto ya. ¿Esos son palometones o anjovas que están ahí atacando? Madre mía. Pasan de mí. El plástico como que no les gusta, ¿sabes? Prefieren la carne. A ver si conseguimos hacer picar algún pez. Y además eran guapos, ¿eh? Que para rock. Te pega uno de esos y te lo gozas. No sé si ponen el minnow de color blanco. A lo mejor la superficie no suben, pero es que están atacando arriba. Lo curioso, están pegándole tiro paseante y nada. Voy a probar este señuelo, el Petit Jerk, que hace poco que lo tengo. A ver qué tal. Que además es para eso, para hacer jerks. Que si son aljobas, en principio les tiene que atraer. Este pesa creo que 7-8 gramos, algo así. ¡Dios! Otra vez. Vaya ataque otra vez aquí. Joder. Pero es que no me pegan, tío. Mira, estoy viendo aquí. Es un palometón o una anjova. Está delante mía, ahora acaba de pasar. No lo he visto bien. Es que es más difícil hacerlos picar estos peces, macho, a veces. Cuando se ponen así que van a lo suyo, ¿eh? Se le puedes poner toda la caja de señuelos.
Otra vez. Otra vez está aquí atacando. Míralo, míralo, míralo. Es que a ver si se interesa por el paseante, tío. Dios. Son anjovas, tío, yo creo. Pero es que va pasando de todo. Mírale, mírale, mírale. He puesto un mino más pequeño, a ver. Tengo. Ahí está, con el mino. No, la roca. ¿Qué son? Sí. No, la roca. Ahora sabremos lo que es. Palometas blancas. ¿Qué es eso? ¡Oh! Palometa blanca gigante, la más grande de mi vida. ¡Dios! ¡Qué pedazo de palometa blanca! ¡Ah, no, es un carángido! No, es una palometa blanca, tío. No, tío, es esto que parece un mini GT, tío. Estoy flipando. El primero que saco en mi vida, tío. ¡Flipas! ¡Flipas! Parece una jurera, no, pero es un mini GT de esto. No sé cómo se llama ahora el nombre. ¡Flipas! Yo pensaba que eran aljobas y no, son estos, tío, que nunca había sacado en mi vida. Tío, mira cómo suena como un GT, tío. Estoy flipando. Mira. Hace el mismo ruido que el GT. Escuchadlo. ¿Lo está escuchando? ¡Qué guapada, tío! Estoy flipando. Esto no me ha parecido que tenemos al GT. ¡Qué guapo, tío! Voy a sacar la cámara. Se va a caer al agua. No. Bueno, chicos, se me ha caído. No le he podido hacer ni foto, pero bueno. Sí, igualmente le iba a soltar, pero quería hacer una foto. Se me ha escapado. Bueno, chicos, la verdad que he estado hoy aún en shock de lo que acaba de pasar. Acabo de sacar a lo más parecido que haya un GT aquí en el Mediterráneo. Es un pez que se está viendo bastante. En Mallorca sé de gente, había escuchado de gente que había sacado. En Menorca también hay gente que ha sacado, en Península. Así que es un pez que cada vez se está viendo más. Ojalá pueda desarrollarse y tengamos más de estos peces porque son súper agresivos. No sé si se ha podido apreciar en la cámara los ataques que pegan, pero guapísimo. Y la verdad que ha sido un pez que no me esperaba sacar el día de hoy. Me esperaba sacar, pues eso, con suerte, con mucha suerte, algún palometón o algún pez así. Y la verdad que me ha pegado este pez y la verdad que muy guay. Sí, es verdad que ha sido muy duro porque no quería nada. He probado superficie, minnow, jig, paseante hundido, nada. He probado todo y no quería nada. Varias veces han estado comiendo delante mía y nada, ya os digo, no querían nada. Hasta una de estas que he puesto un minnow un poco más pequeño, así con un color verde, bastante natural. Y al final he decidido picarme a ese, pero ya os digo, ha sido bastante difícil hacerlos picar. Y bueno, muy contento por este pez que me ha picado. La lástima que se me ha soltado cuando lo iba a sacar, es que no hay ningún charco aquí, es un sitio bastante incómodo y no lo puedo enseñar a la cámara, pero bueno, creo que lo habéis podido ver bien con la GoPro y joder, el sonido que tiene tan característico que hacen los GT y no sé, el ruido ese. Y muy guay, la verdad que estoy muy contento, ya con este pez ya, jolín, para mí la jornada ya está más que lista. Así que bueno, voy a dejar aquí el vídeo por hoy, un vídeo cortito, no creo que sea un vídeo muy largo, pero creo que este pez lo merece. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, nueva especie para mí, y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, si podéis, darle un fuerte like para seguir apoyando el canal, suscribiros, seguirme en mis redes sociales, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.